Primero, agradecer a la Cámara por la invitación. Realmente es un gusto enorme poder acompañarlos, más allá del calor, eso sí. Pero siempre es una alegría. Aparte, es una Cámara nueva, es una Cámara que está naciendo y creciendo, y es bueno estar al lado, ¿no es cierto? Así que desde ese punto de vista, una alegría poder acompañarlos en este año. En lo personal, creo que habrán leído el flyer. Mi formación es en administración. Tengo más de 30 años de ejercicio profesional, de docencia universitaria también, especializado siempre en la dirección y gestión de pequeña y mediana empresa. Tengo un blog dirigido hacia las pymes, que cuenta con más de 75 millones de visitas. Y bueno, la idea es compartir hoy algunos pensamientos y algunas experiencias respecto de qué significa hoy conducir empresas en un contexto tan turbulento. Así que yo voy a compartir la pantalla y a partir de ahí vamos a empezar a hablar y ustedes van a poder mirar cuál es la idea. Así que ahí se ve bien, ¿no es cierto? Sí. Perfecto, perfecto. Está muy buena. Yo creí que, yo interpreté que la risa era porque se estaba viendo. Bueno, está muy bueno. Yo creo que conducir empresas en contextos turbulentos como los actuales, aunque alguno me podrá decir, Juan Carlos, en Argentina hace 80 años que tenemos contextos turbulentos, y bueno, no dejaría de tener parte de razón. Pero conducir empresas en contextos como los actuales tiene mucho que ver con las caras que vemos en esa situación. Si ustedes se fijan, hay gente asustada, hay gente en pánico, hay gente sorprendida, hay gente disfrutando, hay gente en calma. Evidentemente, la experiencia que van a tener una vez que bajen de esa montaña rusa va a ser muy distinta en función de cómo vivieron el trayecto de la montaña rusa, ¿no es cierto? Conducir empresas hoy en día tiene mucho de paralelo con eso. Y implica enfrentarse permanentemente a cambios. A cambios, ¿sí? Juan, evidentemente debemos tener la misma escuela. Porque yo cuando expreso el tema de la situación argentina, yo lo digo con lo de la montaña rusa. Evidentemente. Y sí, pero aparte surge muy claro, ¿no? Hay algunos que disfrutan y otros que la pasan horrible. Exactamente. Entonces, como decía, conducir a las empresas en estos contextos tiene que ver con enfrentarse a cambios permanentes, a cambios imprevistos, a cambios diametralmente o radicalmente opuestos a la condición que veníamos nosotros vivenciando. Y me gustaría comenzar la charla con una historia que conocemos todos, por lo menos conocemos todos el final, eso me queda claro. Y si yo muestro la foto, ustedes automáticamente van a saber de qué se trata, ¿no es cierto? La historia tiene que ver con el Titanic. El Titanic, según muchos, se hundió, obviamente, se hundió primero por el choque contra un iceberg. Hay muchas hipótesis de lo que pudo haber pasado respecto de temas técnicos, temas humanos, etc. Pero la vez pasada, leyendo una historia, me dio una idea bastante distinta de cómo podríamos interpretar esto y cómo podríamos asimilarlo a lo que significa conducir empresas en contextos turbulentos. Ustedes saben que el Titanic era la nave insignia de la compañía propietaria. Saben que se hundió en el primer viaje en el cruce del Atlántico Norte. Saben que desde el punto de vista de la época y los desarrollos tecnológicos era inundible. De hecho,
uno de los motivos por los cuales hubo más de 1.500 fallecimientos es que no llevaba la suficiente cantidad de botes, porque ¿para qué iban a poner botes si no se iba a hundir? O sea, los botes que tenía el Titanic estaban por una cuestión psicológica. A la gente les daba temor subirse a un barco que no tuviese botes salvavidas. Entonces pusieron algunos, pero no pusieron los que se hubiesen necesitado para salvar a toda la gente. Además, la tripulación que dirigía y que manejaba la nave estaba compuesta por lo mejor de principios del siglo pasado. Mejor capitán, mejores maquinistas, mejores contramaestres, mejores operadores de radio, los mejores chefs. Absolutamente era la selección de la selección. Nada podía salir mal. Sin embargo, la historia termina como la conocemos. Y la historia termina con más de 1.500 víctimas en una fría noche de abril de 1912. Una de las interpretaciones posibles, y que es la que yo quiero traer a colación para esta charla, es la siguiente. Cuando las personas que estaban al mando de la nave ven el iceberg, primero, ellos sabían que había icebergs adelante. Se los dijeron 23 faxes distintos en las últimas 24 horas. De hecho, algunos barcos le dijeron que hagan noche y retornen el viaje o la trayectoria al día siguiente. Pero el capitán del Titanic estaba dirigiendo su último viaje, ya se jubilaba, y además quería batir el récord de velocidad del cruce del Atlántico Norte. Entonces hicieron caso omiso a eso. Pero cuando vieron el iceberg adelante, no entraron en pánico. Las personas que conducían la nave hicieron una maniobra que tiene que ver con el virado del timón para que la nave se mueva de costado y evite y eluda el iceberg que tenían adelante. Una maniobra que era muy común en esa época y una maniobra que ellos mismos hicieron cientos de veces seguramente antes y siempre de manera exitosa. Sin embargo, con el mejor barco del mundo, con el barco inundible, no pudieron realizarla con éxito, el barco choca y la historia es la que conocemos todos. ¿Qué fue lo que falló? Falló que la maniobra de eludir el iceberg que mencionamos funcionaba muy bien para los barcos normales de esa época. El Titanic no era un barco normal. El Titanic tenía un porte de 152 toneladas, algo impensado e inusual para esa época. El Titanic se movía a una velocidad crucero de 22 nudos y medio. La tecnología, la metodología de trabajo que estaba absolutamente probada para cualquier embarcación de la época, no fue válida para una máquina o para una mole de semejante peso o volumen y a la velocidad que venía. Con lo cual, se llega a especular que si las personas que conducían el Titanic esa noche hubiesen sido novatos, probablemente hubiesen tomado un montón de medidas precautorias y el Titanic no se hubiese hundido. Conclusión. Lo que venimos haciendo permanentemente y con éxito en nuestras empresas durante años y años no necesariamente va a ser válido cuando las condiciones del contexto cambian. Y eso es lo que pasa en los entornos turbulentos como los que nosotros estamos viviendo. Hay una frase del maestro uruguayo Mario Benedetti que dijo: cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron las preguntas. Y eso es lo que pasa hoy en día.
La montaña rusa tiene que ver con que nosotros nos preparamos como empresarios, como profesionales, como empleados, con un conocimiento para ser aplicado en un contexto que hoy en día es más propio encontrarlos en los libros de texto o en los libros de historia que en lo que va a pasar hoy o lo que va a pasar mañana. No siempre las respuestas habituales y cotidianas y las que nos mostraron éxitos en el pasado nos van a dar respuestas exitosas en el futuro. Y eso es una realidad que tenemos que internalizar mucho cuando estamos hablando de este tipo de contextos. Benedetti era un literato. Ahora, hay un gurú de estrategia, Gary Hamel, que decía, vivimos y viviremos aún más en un mundo donde es improbable que el futuro refleje el pasado. Yo me voy a permitir humildemente decir, donde es improbable que el presente refleje el pasado. Las reglas de juego que nosotros tenemos hoy en día, hace 3 años no existían. No voy a hablar de la pandemia, no voy a hablar del efecto de aceleramiento de todo el desarrollo tecnológico, de los cambios de modelo de negocios que trajo aparejado, de las formas de relacionarnos con los clientes. Todo eso llegó para quedarse. Y todo eso tuvimos que empezar a procesarlo de un momento para otro, porque nosotros teníamos que seguir generando nuestros negocios, cubriendo las necesidades de nuestros clientes y además en un contexto de rentabilidad y de sustentabilidad. Hoy en día, entonces, tenemos que entender que esto es la nueva regla de juego. La nueva normalidad es que estamos viviendo rodeados de cisnes negros. ¿Se acuerdan el libro de Nassim Taleb? Bueno, fíjense cómo cambia todo, que el concepto de cisne negro incluso llegó a ser habitual, y hoy hablan de cisnes verdes, porque hay que buscar algo que sea distinto, porque el cisne negro lo esperamos que ocurra, en cambio nunca esperaríamos un cisne verde. Entonces, esto es fundamental. Y la pregunta es, ¿cómo tener éxito en un contexto así? ¿Cómo tener éxito en un contexto donde lo habitual no lo es? Donde lo que aplicamos en algún momento y tuvimos éxito, no necesariamente nos va a dar el mismo resultado. Donde las reglas de juego se cambian en forma permanente. Donde la tecnología nos va desafiando día a día con nuevos desarrollos, con nuevas posibilidades y con nuevos desafíos. Y creo que es la pregunta que se tiene que plantear cualquier persona que hoy en día conduce una empresa. Me gusta contestar esa frase o esa pregunta con esta frase de José Cabrera. José Cabrera dijo, el secreto del éxito no es prever el futuro, porque es imposible. Estamos diciendo que el futuro hoy ya no es ni siquiera VUCA, no es ni volátil, ni incierto, ni ambiguo, ¿no es cierto? Hoy hablamos de entornos válidos, o sea, quebradizos, generan ansiedad, que son no lineales y que son imprevisibles. Entonces, ¿cómo prever el futuro? ¿Cómo nos preparamos para ese futuro? Y Cabrera dice que la única manera que tenemos de prepararnos para ese futuro y tener éxito es crear organizaciones que prosperen en un futuro que no puede ser previsto. Parece una obviedad y parece un juego de palabras, pero es la realidad. Nosotros, como le decíamos antes, nos preparábamos para dirigir en función de la experiencia, de lo que leíamos, de lo que estudiábamos, de lo que nos decían en las universidades, los que tuvieron posibilidades, de lo que veíamos cuando trabajábamos en relación de dependencia o para un tercero, y lo que hacíamos era copiar recetas y aplicarlas, esperando tener los mismos resultados exitosos. La realidad es que no tenemos preguntas para estudiar y desarrollar las respuestas. Entonces, lo que tenemos que hacer es crear organizaciones
crear empresas que estén basadas sobre una cantidad de valores fuertes que tengan que ver con la satisfacción del cliente, con la agilidad organizacional, con la búsqueda de la rentabilidad, con el posicionamiento, con la generación de equipos de trabajo, porque en realidad lo que le podemos dar a nuestra organización para que sea flexible son bases fuertes y dejar a todos los colaboradores que participan en el negocio con mucha libertad de discrecionalidad para manejar las situaciones, porque el cliente va a venir, va a plantear pedidos, necesidades, que no necesariamente las vamos a tener inventariadas dentro de nuestro stock de conocimiento. Y le tenemos que dar respuesta igual. Entonces, es como, yo siempre digo, es como cuando uno educa a un hijo. ¿Lo podemos preparar para todas las cosas que va a tener que enfrentar en la vida? No, evidentemente que no. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos enseñarle ciertos valores de ser honesto, ser íntegro, no hacer a los demás lo que no le gustaría que le hagan a él, la solidaridad, la amistad. Y después tenemos que dejarlo que salga al mundo y que aplique y que sea fiel a esos valores. En las empresas pasa exactamente lo mismo. El secreto entonces es generar organizaciones resilientes para enfrentar estos contextos. Resilientes significa que tienen la capacidad de ponerse de pie y de superar las distintas adversidades, de que no se dan por vencidas, de que buscan nuevamente encauzar y dar respuesta. Además, esas organizaciones tienen que tener culturas fuertes y sólidas. Cultura fuerte significa que los integrantes de las organizaciones, de nuestros negocios, tengan muy en claro nuestros valores, que los vivan y que los apliquen en todo momento. Si hablamos de calidad, si hablamos de atención al cliente, si hablamos de trabajo en equipo, lo tenemos que hacer aún en las condiciones más difíciles, porque eso además es lo que nos va a diferenciar del resto. Y esas culturas fuertes y sólidas se tienen que reflejar en compromiso, en procesos ágiles y en una predisposición a la acción. Hoy en día nuestro cliente exige respuestas más rápido que nunca. Por lo tanto, los tiempos internos de las organizaciones deben ser ágiles, deben ser cortos. El go to action que vemos tanto en las páginas web y en las landing page, bueno, tiene que ser uno de los pilares y uno de los ejes de cualquiera de nuestros negocios. Y esto lo tenemos que hacer en base a procesos de reinvención continua y un nuevo liderazgo enfocado en las personas. Esto es lo que tenemos que aplicar en nuestros negocios. La capacidad de sobreponernos a las adversidades con valores sólidos, comprometidos con nosotros y con el cliente, con procesos ágiles y que no se quedan en las palabras y con velocidad para cambiar en todo momento, respetando fundamentalmente a las personas que componen el negocio. Por lo tanto, en un contexto como este, y dadas esas aclaraciones, ¿cuáles serían las ventajas competitivas que tendríamos que tener? En lo personal, yo me inclino a dos grandes ejes. El primero, la capacidad para detectar las oportunidades del mercado. Eso para mí es fundamental. Entender el negocio implica conocer las necesidades de nuestros clientes, las necesidades actuales y las tendencias futuras de las necesidades actuales. ¿Para qué? Para poder generar la mejor propuesta de valor, para poder desarrollar una organización interna, que es el otro eje, caracterizada por la agilidad y la eficiencia. Entender el mercado, pero no ser capaz de generar una propuesta de valor ágil y rápida, nos saca del juego. No es suficiente saber lo que quiere el cliente. Tenemos que ser
permanentemente su mejor opción. Y eso implica que el modelo de negocio que nosotros desarrollemos tiene que estar centrado en el cliente. Estrategia, cultura, procesos, información, liderazgo, cultura organizacional, tiene que estar pensado en todo momento, pasándolo por el filtro. ¿Esto a nuestros clientes les facilita la vida o no? Si no le facilita la vida al cliente, consejo, déjenlo afuera porque es un gasto. El cliente no va a pagar por eso. El cliente va a pagar por aquello que sí le hace la vida más fácil, va a pagar por aquello que hace que la experiencia de uso de nuestro servicio o nuestro producto para él valga la pena. Y tenemos que tener en foco siempre que la rentabilidad de nuestro negocio depende de la satisfacción de nuestro cliente. ¿Y cómo definiríamos nosotros, en este caso, la satisfacción de nuestro cliente? Diríamos que lograr un cliente feliz implica hacerlo sentir, y la palabra fuerza es sentir, que lo que recibe de nosotros siempre supera lo que esperaba recibir. Por la calidad del producto, por la contención, por el acompañamiento personal, por la actitud que tenemos en el postventa, por la relación permanente que tenemos con él, por el interés, por lo valioso que lo hacemos sentir. Eso es lo que hace que un cliente esté feliz. Y todos sabemos que un cliente feliz vuelve. Y todos sabemos que un cliente feliz nos recomienda. Y eso es un efecto dominó permanente. Entonces, este es el foco, ¿no es cierto? Y para poder hacerlo feliz, una de las cosas fundamentales que tenemos que aprender a comprender es la diferencia entre lo que creemos que vendemos y lo que realmente nos están comprando. Parece un juego de palabras, pero muchas veces hay una diferencia muy grande entre lo que nosotros creemos que estamos dándole al cliente y lo que el cliente nos compra. Y es importante entender la diferencia. ¿Por qué? Porque el cliente paga por lo que nos compra, no por lo que nosotros le vendemos. Y vamos a hacer algunos ejemplos, vamos a mencionar algunos ejemplos. Una cosa muy distinta es vender un ticket para ir a visitar una zona arqueológica como Teotihuacán. Ahí tienen una imagen muy linda de la Pirámide del Sol, que está cerca de la Ciudad de México. Y otra cosa es vender, es entender que los clientes muchas veces lo que los compran no es simplemente ir a Teotihuacán y ver la ciudad de los dioses. Muchos clientes lo que nos están comprando es una experiencia mística. Quieren vivir una experiencia mística. Y si yo puedo generar una propuesta de valor en función de lo que mi cliente quiere vivir, mi cliente la va a disfrutar mucho más, mi cliente lo va a valorar mucho más y mi cliente va a estar dispuesto además a convalidar un valor, un precio que sea acorde a las expectativas que él tenía. Esto es un ejemplo simple, pero vamos más allá. No es algo que hayamos descubierto nosotros recién. La pólvora está inventada hace muchos años. Tengan en cuenta, por ejemplo, Amazon no vende productos. Si ustedes creen que el negocio de Amazon o lo que hace que Amazon sea lo que es el hecho de que entramos a la página, compramos y nos abastecemos ahí, es muy relativo. Amazon lo que vende es comodidad. Nosotros pagamos en Amazon y pagamos más muchas veces en Amazon para estar en casa, tener una opción muy grande de productos, tener la posibilidad de comprar, tener la posibilidad de recibirlo en la puerta de casa, pagarlo directamente de manera online y tener una variedad de cuestiones o de productos y servicios absolutamente grande. No es lo mismo hacer un modelo de negocios que venda productos a un modelo de negocios que venda comodidad. Nike no vende calzado deportivo o indumentaria.
Nike lo que vende es actitud. Nike lo que vende es el just do it, ¿no? El desafío, la rebelión del deportista tratando de superar sus límites. No es una cuestión textil únicamente. Vende actitud. Disney no vende películas. Disney lo que vende es felicidad. Disney lo que vende son sonrisas, familias felices. E insisto, un modelo de negocios que venda felicidad es muy distinto a un modelo de negocios que venda películas o merchandising, etcétera, etcétera. Harley. Harley no vende motos. Ustedes dirán, no, pero Juan Carlos, escúchame. A ver. Juan Carlos, podemos preguntar a ver si saben qué vende. Antes de que lo digas. Dale. ¿Qué les parece que vende Harley? En los mensajes. O si quiere uno levantar la manito. Diego debe saber. A ver, Diego. No, yo tuve Harley. Lo que vende Harley es la experiencia. Además, Harley lo que tiene es que no baja el valor del vehículo. Vos lo podés vender casi al mismo precio que lo compraste. Lo que ha hecho Harley desde el año 1901, creo que es una cosa increíble. Pocas otras marcas lo hicieron tanto como Harley. Harley es pertenencia. Harley es hermandad. Harley es millones de cosas. Me hace que va por el lado de no sé, la rebeldía, de la libertad, qué sé yo. A mí me da por ahí lado. Es que Harley lo hizo tan bien, que Harley es increíble la cantidad de cosas que significa. Mira, acá libertad, comunidad. También. Es una cosa de loco lo que es Harley. A ver, que nos cuente Juan Carlos. Bueno, yo coincido con lo que comentaban y digo, Harley vende libertad. Alguien se imagina, cuando uno cierra los ojos y con la mano en el corazón, cuando uno cierra los ojos y piensa en una Harley, ¿qué imaginan? Una persona yendo en una moto en el medio del campo con los pelos al viento yo no podría, pero tengo el casco, así que paso desapercibido, y respirando, escuchando rock y en un ambiente de libertad puro, es como la rebeldía que mencionaban antes, ¿no es cierto? Uno no piensa automáticamente en una Harley en la ciudad. Y ese es el mensaje, la comunidad y la hermandad. Eso es la pertenencia que se decía recién. O sea, es muy distinto generar estrategias empresarias pensando que estamos vendiendo una máquina a que estamos vendiendo un concepto de vida. Nuestros clientes, los que realmente comparten los valores con nosotros, lo que compran es esa sensación de libertad. Y no digo que podemos venderle la moto a cualquier precio, pero entender eso también nos permite... ¿Vos sabés lo que vale una Harley? ¿Eh? ¿Vos sabés lo que vale una Harley? Me imagino que sí. Sí, sí. Ojo, en Argentina es caro, pero en Estados Unidos también. Sí, no tengo ninguna duda. Mirá, te digo una cosa más de Harley, que la tuve. Harley no es la más fácil de manejar, no es la que menos vibra. Y hay un montón de aspectos técnicos en lo que no, pero por lejos, no es la mejor que una japonesa. Porque yo tuve japonesas. Viste, Kawasaki, Honda. Y la Honda, por ejemplo, dobla, acelera, consume menos, vibras menos, no sé, un montón de cosas. Pero ninguna moto tiene el sonido de la Harley, ninguna moto tiene la forma de manejar de la Harley, es inimitable. Además,
la distinción de lejos, sabes que es una Harley. Sí. Es increíble, increíble, increíble lo que ha hecho Harley desde el 1900, hace 122 años. Es que hay muchas empresas, hay muchas actividades que descubrieron la diferencia entre lo que se vende y lo que se compra. Es como si a mí ahora hablando con ustedes, a mí se me viene a la cabeza, ¿no es cierto? Grupos de rock hay muchos, pero los Rolling son los Rollins. Y los Beatles son los Beatles. ¿No es cierto? Y es otra, o sea, pero cuando uno habla del rock, habla de la transgresión, se le aparecen los Rollins, y cuando uno tiene la posibilidad, paga cualquier plata para poder ver un recital, porque lo que quiere es formar parte quiere participar de esa vivencia especial. Entonces, es importantísimo entender que no vendemos únicamente productos o servicios concretos, tangibles. Vendemos lo que representan para nuestros clientes esos productos o esos servicios, ¿no es cierto? YouTube, por ejemplo, si quieren volver a jugar, podemos pensar qué es lo que vende YouTube. Si no, si me permiten, se los cuento. O sea, YouTube no vende videos. YouTube vende soluciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Cualquier duda que nosotros tengamos, entramos a YouTube, buscamos un tutorial, pero no para ver, para aprender, para resolver problemas. También entramos a YouTube cuando estoy aburrido y quiero ver una película, o quiero buscar un recital, o quiero hacer lo que sea. Ese es el negocio de YouTube. No solamente decir, tengo los videos. Y esa es la gran diferencia. Esto es lo que hace que en contextos tan complicados haya empresas que están en condiciones de sobreponerse rápidamente y entender al cliente y desarrollar respuestas mucho mejores que los demás. Por lo tanto, en este momento, las nuevas fuentes de rentabilidad son la creación de relaciones de largo plazo con los clientes más valiosos, entenderlos, trabajar para ellos, buscar la felicidad, la plenitud, la satisfacción continua de esos clientes. O sea, interactuar con el cliente de varias maneras e integrar los resultados de un modo que la experiencia sea consistente. O sea, podemos darle al cliente no solamente un producto o un servicio, sino muchas posibilidades. A lo mejor, si quieren volver a Harley, tenemos la moto, tenemos los cascos, tenemos, bueno, si digo CD de rock voy a parecer muy antiguo, pero de música, tenemos vestimenta, tenemos cientos de opciones. Tenemos las rodadas, las salidas para compartir en comunidad. Hay muchas formas de vincularse con el cliente. Y tenemos que aprender a leerlo y a darle esas respuestas. Además, tenemos que aprender de los clientes y aprovechar todo ese conocimiento para crear soluciones que le ofrezcan un valor y una experiencia única. Y por supuesto, tenemos que hacerlo de un modo flexible e innovador. Tenemos que ser rápidos y tenemos que cambiar todo lo que sea necesario en la medida que el mercado lo esté demandando. Por lo tanto, ser ágiles, en este caso y aplicado a este contexto o esta idea, desde mi punto de vista, tiene que ver con achicar los tiempos entre que nosotros detectamos las necesidades de nuestros clientes, entre que entendemos esa necesidad, entre que podemos diseñar una propuesta de valor para cubrir esa necesidad, entre que la podemos concretar en un producto o en un servicio, y la satisfacción al cliente. Este círculo
que gira muy rápido y que cada vez la tecnología y las necesidades de los clientes y las distintas generaciones, los millennials, los centennials, cada día van pidiendo y van exigiendo que esto gire más rápido y que las empresas desarrollen capacidades para poder manejarse en este terremoto, en este samba permanente que gira y gira y gira, es lo que hace que una empresa sea ágil. Y no, ojo, no confundir ser ágil con ser atolondrado o con ser apresurado. Tenemos que ser ágiles, pero tenemos que ser ágiles de manera responsable y respetando los estándares de calidad que nosotros y nuestros clientes necesitan. Por otro lado, tenemos un círculo virtuoso que mantener y que lo venimos charlando. Primero, tenemos que ser capaces de generar propuestas de valor única para nuestros clientes. Tenemos que dejar a nuestros clientes satisfechos y además tenemos que generar rentabilidad a partir de este movimiento. O sea, la propuesta de valor única, la satisfacción del cliente, es lo que nos va a permitir ser rentables. O sea, la rentabilidad hoy es una consecuencia, no es el objetivo inicial. Si nosotros hacemos una buena propuesta de valor, si nosotros entendemos bien al cliente, si nosotros somos ágiles, evidentemente el cliente va a convalidar con el precio que está dispuesto a pagar el valor que está recibiendo. Y para eso también tenemos que reinventar la propuesta de valor de nuestros negocios de manera continua. Tenemos que reinventarnos organizacionalmente, porque mirar hacia el mercado como venimos haciendo hasta ahora es una sola de las caras de la moneda. Hay otra cara que apunta hacia adentro del negocio y que tiene que ver con cómo hacemos las cosas. Y en ese sentido, más allá de concentrarme específicamente a reingeniería, a procesos, a estructuras, a sistemas, me voy a permitir concentrarme en lo que para mí sería, ¿se acuerdan como en el colegio nos decían el común denominador? Es decir, aquel punto que si cambiamos ese punto cambia todo el resto. Bueno, para mí ese punto es el liderazgo. O sea, Richard Whitley decía, para reinventar una organización es necesario reinventar primero su liderazgo. Los líderes son los que hacen que las organizaciones sean distintas. No es otra cosa. Yo les pregunto, los grandes líderes del siglo XX y del siglo XXI, lo que vamos hasta ahora, cuando yo hablo de empresas que realmente trascienden y marcan rumbos, ustedes siempre me van a decir un nombre. Si les digo Apple, me van a decir Jobs. Si les digo Starbucks, me van a decir Howard Schultz. Si les digo, no sé, Tesla, me van a decir Elon Musk. Si les digo Google, me van a decir Larry Page. Facebook, me van a decir Mark Zuckerberg. Si les digo incluso Disney, ustedes me van a decir Walt Disney. Si les digo Ford, me van a hablar de Henry Ford. Siempre el líder es el que marca la necesidad de generar propuestas de valor única y los que hacen que realmente son como, ¿vieron Gepetto, el de Pinocho? Son los que, como Gepetto, que con las manos le da vida a algo que para los demás a lo mejor es algo habitual, pero lo tornan en algo totalmente diferente. Entonces, desde ese punto de vista, yo les pregunto, ¿qué se esperaba de un líder en el siglo XX? Y cuando yo pienso qué se esperaba, obviamente, lo que primero que se espera de un líder es que logre hacer que las cosas sucedan. Eso está fuera de discusión. Ahora, ¿cómo lo hacíamos en el siglo XX? Imponiendo respeto y autoridad, teniendo todas las respuestas. Era el líder sabelotodo, el hombre orquesta, el que podía resolver los problemas de comerciales, de producción, financieros, de recursos humanos, todos. Quien tomaba todas las decisiones
era el líder que sabía hacer todas las cosas, que daba órdenes, que generaba seguridad. Era el líder que todo lo podía y además podía controlar y hacer cumplir los procedimientos. Este era el líder que hizo que muchísimas de las empresas del siglo pasado realmente entrasen en la historia de las grandes organizaciones. Ahora, la pregunta es, este líder en el siglo XXI, con todos los cambios que hay, con la velocidad y el vértigo permanente, con los desarrollos tecnológicos y sociales y cómo impactan en los negocios, con la conciencia ambiental, con el cuidado del medio ambiente, con la necesidad de cumplir con las reglamentaciones globales. Es el mismo perfil de líder que hoy en día necesitamos para generar nuestras organizaciones resilientes, con culturas sólidas y fuertes, basadas en el compromiso, etcétera, etcétera. Y la respuesta que yo diría es no. Por lo tanto, ¿qué es lo que se espera de un líder hoy, en el siglo XXI? Primero, que haga que las cosas sucedan. Eso no ha cambiado. Lo que cambiaron fueron las estrategias. Lo que cambió es la manera de hacer que las cosas sucedan. Ustedes recuerdan lo que vimos en la diapositiva anterior. Hoy, siglo XXI, ¿qué se espera de un líder? Que marque la dirección y que comparta la visión del futuro para todos los integrantes de la organización. Que democratice la toma de decisiones. Que desarrolle y promocione a su gente. Que conduzca el cambio. Que se comunique de manera efectiva. Que genere un clima de alto desempeño. Que desarrolle el sentido de pertenencia y de compromiso. Y que sepa y difunda los valores. El líder del siglo XXI sabe que la fortaleza está en el equipo, que él no puede tener todas las respuestas ni estar en todos lados, y que la mejor organización, la más competitiva, la que esté en mejores condiciones de dar respuestas al mercado, es la que logre desarrollar en cada colaborador una visión y una conciencia de negocio. Esa es la función del líder. Cuando el líder encarna estos valores, cuando genera espacios organizacionales regidos por estas reglas de juego, nos encontramos con empresas que realmente trascienden y se destacan. ¿Cuáles son entonces las responsabilidades hoy de quien conduce? Yo normalmente las organizo en dos grandes grupos, ¿no? Primero, dar sentido. El líder hoy tiene que darle un sentido a lo que hacemos en nuestras organizaciones. Tiene que crear una visión de futuro donde la participación de los colaboradores, de los clientes, de los proveedores, se vean representadas y se vean respetados y valorados. Esa visión de futuro implica participar, compartir, comunicar, para que los demás también se sientan parte del tema y para que además sepan y por lo tanto puedan asumir responsabilidades. Pero no basta con compartir el propósito. Yo creo que hay que dar un paso más. Y el otro paso es, además de dar sentido, dar protagonismo. Dar protagonismo parte de la base de que el líder no es el primero. El líder está en el equipo. El líder muchas veces sabe cuándo correrse. O sea, hay una frase muy, muy fuerte de von Karajan, el director de orquesta, que dice: un verdadero director de orquesta tiene que saber cuándo tiene que hacerse a un costado y dejar que la orquesta fluya sola. Entonces, ese es el protagonismo que tiene que dar. Y eso lo da delegando, facultando y descentralizando la toma de decisiones.
La gente tiene que sentir y tiene que vivir que el valor que se le dan a las personas no es solamente declamativo. Tiene que tener la posibilidad real de vivirlo eso, tiene que sentirse dueño, si me permiten la expresión, de los procesos, de la relación con el cliente, del momento de la verdad que tiene con el cliente. Si nosotros logramos eso, vamos a lograr empresas que realmente sean exitosas. Steve Jobs fue uno de los que mejores entendió esto. Y Jobs decía, mi trabajo no es hacérsela fácil a la gente, mi trabajo es hacerlos mejores. El espíritu del líder es desafiar la capacidad de sus colaboradores y lograr que ellos sean conscientes de que pueden hacer más de lo que ellos mismos creían que podían hacer. El líder desafía. El líder es el que te dice que está ok, lo que hiciste es un gran trabajo, pero dale una vuelta de tuerca más. Vos podés hacerlo. Y el líder es el que logra que la gente que lo rodea termine haciendo magia. Magia en el sentido de que termine haciendo cosas que nunca pensó que iba a poder hacer. Entonces, eso es lo que hace que las empresas sean distintas. Recuerden siempre, no hay ninguna empresa que pueda ser mejor que la gente que la compone. Si nosotros queremos tener grandes empresas, tenemos que tener grandes personas internas. Tenemos que desarrollar esa gente, tenemos que invertir en esos recursos. Cuando llegue el momento de la verdad con el cliente, el que va a estar frente a frente y el que va a lograr que el cliente compre y crea en nosotros, son nuestros colaboradores. No nosotros que vamos a estar en la oficina muchas veces, o en la sala de reuniones, o visitando negocios. Es nuestra gente. Por lo tanto, y para terminar, me gustaría concluir con dos frases que para mí son realmente importantes para la conducción de negocios en este contexto. La primera es de Sam Altman. Sam Altman es un empresario, inversor, programador y blogger estadounidense que dice, recuerda que hay más probabilidades de morir por un mal modo de conducción o mal modelo de conducción que por ser aplastado por un competidor. Y eso es una realidad. Muchas veces las empresas fracasan por la manera en que nosotros las manejamos. Las manejamos como las vinimos manejando en los últimos años porque nos sentimos cómodos. Y no nos damos cuenta de que el bar cambió. El mercado es distinto. El cliente quiere otra cosa. Es difícil que si nosotros tenemos una buena propuesta de valor, haya algún competidor que nos aplaste. No es tan común. De hecho, hay una frase muy buena de Jeff Bezos que dice, yo tengo más miedo a dos jóvenes en un garage que a mis competidores. Porque los jóvenes en un garage, lo que van a hacer es poner a prueba el modelo de negocio. Mis competidores probablemente copien mucho de lo que yo estoy haciendo. Entonces, tengamos esto bien en cuenta. Y la última frase es de Buckminster Fuller, que es un diseñador, arquitecto e inventor estadounidense, que dijo, nunca cambiarán las cosas luchando contra la realidad existente. Para cambiar algo, construye un nuevo modelo que haga obsoleto el actual. No compitamos haciendo más de lo mismo. La única forma de ser distinto es ser mejor. Y ser mejor implica hacer que ante los ojos del cliente nuestra propuesta de valor sea única y superadora y deje atrás a todas las otras competencias. Desde ya, muchísimas gracias. Yo lo que quiero destacar de Juan Carlos en este momento es el timing, porque tiene puesto en la PPT la hora. Así de clara la tiene.
Yo le dije, 1 hora, mira, 8 y 10 minutos, y eso que empezamos un poquito tarde. Porque él mira en la PPT, él mira en la PPT, así de clara la tiene Juan Carlos. Sí, perdón, estamos diciendo, si tenemos la tecnología a nuestro favor, ¿por qué no usarla? ¿Cuántas veces nosotros usamos el PowerPoint y lo usamos solamente para pasar imágenes? Sí, tal cual. Hay muchos recursos que tienen ahí. ¡Puf! Bueno, eso mismo pasa absolutamente en todos los órdenes de los negocios. Voy a ser atrevido, Juan Carlos. ¿Qué edad tenés? Juan Carlos. Sí, 65. Bueno, este es el claro ejemplo. Si Juan Carlos con 65 puede, todo lo demás también. No hay excusa. No hay excusa. No, pero está, vos sabés que era algo que yo estaba mirando también y que le iba a destacar, porque es increíble. Igual, eso también denota, ¿no? Los años que tiene Juan Carlos dando charlas, tiene también el timing incorporado, ¿no? Y la oratoria. No, pero vos lo armás también la propuesta en función de las condiciones. O sea, es lo mismo, no hay muchas diferencias. Ustedes arman la propuesta de valor a sus clientes sabiendo el tiempo. O sea, si ustedes tienen que hacer un pitch, ¿no es cierto? Y tienen el pitch del ascensor, ¿van a armar un PowerPoint y van a pensar en hablar 10 minutos? No. No. Entonces, creo que eso es lo importante. Ponerse siempre en el lugar del otro, lo que espera el otro, y bueno, y respetarlo. Exactamente, la pienso todas, Juan Carlos. Juan Carlos sabe todo, nos deja sin palabras a todos. Nada. Chicos, ahí les dejamos las redes de la cámara, tenemos también las redes de Juan Carlos por si lo quieren seguir. Bueno, LinkedIn, la página web, Twitter, Instagram, todos, o para que no haya excusa, para que los sigan por todos lados, a él y a nosotros también. Acuérdense que estamos haciendo capacitaciones todos los martes a las 19, así que no se pierdan las próximas que están viniendo. Como todos los martes, les voy a dejar la encuesta de toda la semana para ver si les gustó la charla y bueno, algún comentario que quieran hacer.